existir cualquier otra medida cautelar, ¿no? Puedes imponer cualquier otra medida cautelar, incluso combinarlas. La prisión preventiva no se combina, pero de la fracción de la 1 a la 13 sí se puede combinar. Entonces, tú, juzgador, puedes combinarlas. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva tiene un rango de lesividad hacia el gobernado muy grande, ¿no? Porque está en juego su libertad. En ese sentido, los fundamentos de la medida cautelar es el mismo artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también podemos encontrar fundamentos constitucionales. De, en un primer acercamiento podríamos vislumbrar que se encuentra el artículo 19 constitucional, que es el que habla sobre prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, yo le podría añadir tres artículos más: el artículo 14 en relación con el 16 constitucional, y además con el 29 en su segundo párrafo. ¿Por qué? Y aquí me voy a salir tantito del tema de la prisión preventiva para hablar de un tema que tiene trascendencia o va en paralelo a la prisión preventiva, y es derechos fundamentales contra derechos humanos. En la práctica me he dado cuenta que muchas personas usan símil derechos humanos y derechos fundamentales. Sin embargo, no es lo mismo. El artículo primero de la Constitución, en su primer párrafo, nos dice que los derechos humanos se pueden restringir. Sin embargo, el artículo 29, en su segundo párrafo, menciona que hay derechos que no se pueden restringir. Por cualquier circunstancia no se puede restringir, y esos son los derechos fundamentales. Entre los derechos fundamentales encontramos el principio de seguridad jurídica, que, como bien sabemos, se encuentran positivizado en el artículo 14 y 16. ¿Y esto por qué corre en paralelo con la prisión preventiva? Porque tiene que tener, tiene que motivar el Ministerio Público el por qué se quiere imponer esta medida cautelar. Y es ahí donde yo veo que la prisión preventiva oficiosa, incluso podríamos hablar, porque no he visto que se hable en eso en las sentencias que son ahorita están vinculadas al Estado mexicano, pero no motivan el por qué te estoy poniendo la prisión preventiva oficiosa. O sea, no se van a un tema, no de, ¿cómo lo diré? No se van a atacar que están vulnerando derechos fundamentales que en ningún momento se pueden restringir. Por otro lado, esto nos lleva a un tema más interesante, que es la carga de la prueba para prisión preventiva. Y es que para imponerla, la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. Pero si queremos, y que vamos a ver más adelante, si queremos que se modifique esta medida cautelar, la carga de la prueba la tendríamos nosotros como defensa. Ahora, y aquí nos acompaña un experto, que es el doctor Bastida en estándar probatorio, es para imponer, para que el Ministerio Público se encuentre justificada la imposición de la prisión preventiva. El estándar que se tiene que seguir para su imposición es un estándar alto, el más alto, como si fuera el estándar de juicio oral, ¿ok? Esto de acuerdo al criterio orientador, se los voy a dar: 2027-127, que menciona de rubro prisión preventiva justificada, estándar de prueba específico para considerar probada la falta de arraigo como indicador del peligro, eh, para la imposición, para efectos de su imposición. Es decir, en este criterio podemos vislumbrar que, como estamos hablando de la justificación de por qué te voy a decir a ti, justiciable, que vas a pasar tu proceso en prisión, el órgano jurisdiccional tiene que decir con el 158, 161, si no mal recuerdo, del Código Nacional, por qué es la menos lesiva esa medida cautelar, por qué las otras 13 medidas cautelares no son las idóneas para que tú puedas gozar de tu libertad. Entonces, como estamos hablando de un tema tan sensible, antes de llegar a una sentencia, pues obviamente el estándar tiene que ser el más alto. Y ustedes no me van a dejar mentir, esto no se sigue en la práctica. Basan pequeños datos de prueba irrelevantes en algunas ocasiones,
para que se imponga la prisión preventiva justificada. Que a raíz de las sentencias que se encuentran vinculadas el Estado mexicano, también no me van a dejar mentir, la prisión preventiva justificada se ha viciado. ¿Por qué? Porque se ha convertido como en una prisión preventiva oficiosa. Porque a veces mm, basta nada más con que mencione datos, como les digo, irrelevantes o que me ha tocado ver que no tienen datos de prueba, pero aún así el órgano jurisdiccional, por el delito por el que se formuló imputación, impone la prisión preventiva justificada, ¿no? Aquí tendríamos que irnos a dos vías de ataque. Yo lo puedo vislumbrar así. Uno, ver cuáles son los motivos de la imposición de la prisión preventiva para solicitar una audiencia de revisión. Obviamente nosotros, como les dije, tendríamos que llevar nuestros datos de prueba preparados, que pueden ser datos o medios de prueba, o en su caso, si vemos que la justificación del órgano jurisdiccional para su imposición es muy baja, yo optaría por un amparo indirecto. Y aquí hay un tema muy importante que es la suspensión provisional y en su caso definitiva con efectos restitutorios. El amparo es un juicio específico, me queda claro, y como tal se tiene que tratar con otras reglas. Tenemos que seguir las reglas de la ley de amparo. Yo creo que en el amparo indirecto en contra de la imposición de la prisión preventiva justificada, yo creo que incluso me atrevo a decir que más importante es el capítulo de suspensión que nuestro capítulo de conceptos de violación. ¿Por qué? Porque la suspensión provisional nos las pueden otorgar con el mismo acuerdo inicial, ¿no? Con efectos restitutorios. ¿Cuál es cuál es la realidad que yo he visto? Que tal vez tenemos que ir un pasito más allá para lograr los efectos restitutorios, que es la queja, la denominada queja rápida, que se da en 48 horas. Sin embargo, para poder lograr ya sea una suspensión provisional o en su caso la definitiva, tenemos que armar bien nuestra demanda de amparo respecto a la apariencia del buen derecho. Porque el riesgo en la demora, que es el otro requisito para la suspensión, pues me queda claro que se encuentra acreditado por el tipo de acto reclamado que estamos señalando, que es que una persona se encuentra privada de la libertad. Sin embargo, la apariencia del buen derecho para mí es fundamental en esta demanda de amparo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aportar pruebas, ¿ok? Tenemos que aportar pruebas para que se vea vislumbrada la apariencia del buen derecho. ¿Cómo qué pruebas nos podríamos presentar? Podemos presentar las audiencias donde se impone la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando ustedes han tramitado seguramente algún amparo indirecto, pues el órgano jurisdiccional le requiere de oficio a la autoridad que le haga llegar, ¿no? Estas audiencias. Sin embargo, pues obviamente nosotros queremos lo más rápido posible el resultado. Entonces, sería de la idea que nosotros presentemos las audiencias en nuestro capítulo de pruebas. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, presentar las entrevistas que se rindieron, eso como documentales, ¿no? Y así nos podemos ir armando toda la apariencia del buen derecho, identificaciones, pasaportes, visa, todo lo que nosotros tengamos para fortalecer la apariencia del buen derecho y se pueda lograr una suspensión. Ahora, la realidad es que hablando de la Ciudad de México, la suspensión provisional está, es muy complicado que te lo den si no es por queja, ¿ok? Pero siempre tenemos que tener bien armado nuestro capítulo de apariencia del buen derecho con buenos argumentos de suspensión para poder pelearlo ahora en tribunales colegiados de circuito. Ahora, ¿por qué les digo que para mí
es más importante la suspensión en este amparo, porque como les mencioné, se puede solicitar una revisión de medida cautelar. La revisión de medida cautelar se hace un escrito, se presenta ante el centro de justicia o ante la unidad de gestión correspondiente y le fijan audiencia en menos de 48 horas. ¿Ok? Entonces, ustedes me podrían preguntar, oye, pero si presento el amparo, ya no puedo solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares. A mí me han pasado las dos cosas. Yo la puedo solicitar y a veces la unidad de gestión o el centro de justicia me dice adelante. Pero también me ha pasado que cuando tengo un amparo en trámite de la prisión preventiva y no me dan la suspensión para efectos restitutorios, sino para el término que menciona la ley de amparo que queda a disposición del juzgado de distrito, pues el juez que va a conocer de la audiencia inicial, de la audiencia de la revisión de medida, me dice, oye, ¿sabes qué? No puedo aperturar la audiencia porque la persona se encuentra a disposición del órgano de amparo, entonces vamos a mandar oficio al órgano de amparo y que se pronuncie si puedo conocer o no. El 100% de las veces me han dicho que sí. Entonces, eso también les podría pasar. Que ahora, hablando, y es un tema muy importante este, hablando sobre si queda a disposición del juzgado de distrito, y hay una jurisprudencia, ahorita no tengo el rubro, pero habla sobre los efectos restitutorios, es ¿por qué quedaría a disposición del juzgado de distrito? Es algo estéril, es algo que ya, o sea, que sirve para dos cosas, la verdad. O sea, que un quejoso, en este caso, quede para disposición del juzgado de distrito, la verdad es que para efectos prácticos no nos sirve para nada. Entonces, yo creo que esas tendrían que ser consideraciones en el capítulo de suspensión de la ley de amparo, sobre todo para el tema de la imposición a la cautelar, que se puede ir trabajando, espero, por parte del Poder Legislativo. Ahora, hay un tema también importante que quiero hablar con ustedes, que es respecto cuando se impone la medida cautelar o cuando se da su revisión, que es la ponderación. Aquí podemos hacer un ejercicio que me gusta mucho. Yo lo he hecho en audiencia y la verdad es que me ha resultado, incluso para preparar la audiencia lo pueden hacer, y es lo siguiente. Por un lado, tenemos la prisión preventiva. ¿Cuál es su fin de la prisión preventiva? Como les dije, que se garantice el pleno desarrollo del procedimiento penal, con los artículos 168, 169 y 170, que nos puede hablar o de que no se sustraiga de la acción de la justicia el imputado, o de que no le pase nada a la víctima, al ofendido, a los testigos, o a la sociedad, o que no se ponga en peligro la investigación. En estricto sentido es que se garantice plenamente el desarrollo del proceso penal. Y por otro lado, ese es el beneficio. Por otro lado, tenemos la afectación. ¿Cuál sería la afectación de que se le imponga la prisión preventiva a una persona? Pues obviamente que no se pueda, no puede ejercer su derecho a libre tránsito. Entonces, después de esos dos, eh, de ese beneficio y de ese, cómo le diremos? Esa restricción que puede tener la persona, vamos a poner niveles máximos, medio y bajo. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Si es un nivel de beneficio máximo o alto y tiene una afectación baja, pues obviamente esa ponderación es constitucional, es legal. Si tenemos una ponderación donde el beneficio sea medio y también que afecte medio, pues invalida. Y así nos vamos, ¿no? Y entonces, si tenemos el máximo y el bajo, pues es inconstitucional y no se tiene que poner. ¿Sobre qué versaría esta ponderación? Sobre los datos de prueba que podemos tener tanto para que se justifique o para que no se justifique. Eso va a depender y versa todo sobre las pruebas. Es decir, si hablamos de peligro de sustracción del imputado, artículo 168, fracción primera, y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que la persona tiene un domicilio en Ciudad de México y tiene un domicilio en
Cuernavaca. Entonces, como tiene dos domicilios, se le tiene que imponer la prisión preventiva justificada porque tiene lugares donde esconderse. Entonces, ahí como abogado defensor lo que tienes que hacer es, oye, a ver, si tiene dos domicilios, pero no el que tenga dos domicilios o tenga tres, la cantidad de domicilios sea, tenga como consecuencia directa que tenga las facilidades para esconderse. Tendrían que ser otros datos objetivos que me podrían decir esa situación. Incluso un domicilio lo tengo rentado, pero yo, o bueno, el imputado donde realmente vive es en esta dirección y además hay algo importante, que el arraigo está determinado por el domicilio, por que tiene aquí, no sé, 5 años rentando, o, digo, viviendo, tiene vecinos que ya sea que sean, no sé, que renten ahí o que tengan también su casa, que lo conocen, que tiene familia cerca de su domicilio o que viven personas con él, que tiene su trabajo a 4 kilómetros de distancia, que toda su vida la hace ahí. Eso es súper importante, no solamente porque nos tengamos un factor de riesgo, significa que ese riesgo se pueda dar o se pueda potencializar. Nosotros tendríamos, como defensa, tendríamos la obligación de minimizar ese riesgo, ¿ok? Eh, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Ni- Adelante. A ver, adelante, sí. Creo que no lo Adelante, tengo. Rubén, te escuchamos. Gracias, Víctor. Maestro, muy buena exposición. Y te quiero hacer una pregunta Ujú, que probablemente digas que es un poco tonta, o que digan todos los aquí presentes. Somos expertos en la materia y conozco y veo que hay excelentes litigantes. Mi pregunta es la siguiente, maestro. La Constitución tiene una redacción y en esa redacción tiene que aparecer cómo se va a regular el derecho. ujú. Hablando de la prisión preventiva, he estado analizando, viendo y dándole vueltas. Efectivamente, la Constitución habla de prisión preventiva oficiosa, pero en ninguna parte de la Constitución veo que hable de prisión preventiva justificada. No encuentro la palabra justificada en la redacción de la Constitución tratándose de la prisión preventiva. Sí encuentro la palabra oficiosa. Correcto. Por lo tanto, bueno, ya ha sido declarado, todos lo sabemos, que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Pero, ¿qué pasa con la prisión preventiva justificada? ¿En qué parte de la Constitución está la palabra prisión preventiva justificada? En el Sí. 135 Ujú, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece también como medida cautelar solamente prisión preventiva, pero en ningún caso dice prisión preventiva justificada. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Y que ahí se hicieron varias componendas a la ley, donde establecieron y dijeron, es que no procede las reformas constitucionales, el amparo contra las reformas constitucionales. Y de inmediato el Congreso hizo se me fue la palabra, una reforma ujú. donde dijo sí procede el amparo contra las reformas constitucionales. Entonces, por eso es mi duda y solamente pensando dentro de la argumentación jurídica que no ¿Ya encuentro, come? Sí. ¿No? perdón, no, se me silenciaron, no encuentro la palabra prisión preventiva justificada. Al Sí. no existir en la Constitución, creo yo que pudiera ser inconstitucional
la prisión preventiva justificada. Gracias, maestro. Sí, es un tema muy interesante y puede dar un análisis de fondo para un tema constitucional relevante, porque, a ver, el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción cuarta, solamente, digo, en su fracción decimocuarta, solamente menciona prisión preventiva, no menciona prisión preventiva oficiosa ni menciona prisión preventiva justificada. Sin embargo, el artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo, tiene el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, al principio de este artículo menciona quién puede solicitar la prisión preventiva, que es el Ministerio Público, el único que puede solicitar esta medida cautelar. Menciona cuando otras medidas cautelares no son suficientes. Entonces yo creo que en un tema de interpretación, sí tendría que, se podría entender que cuando no sean suficientes para los efectos del 168, 169 y 170 que ya mencioné, es ahí donde podría caber el tema de la prisión preventiva justificada. Yo creo que de ese análisis. Sin embargo, sin embargo, lo que también podría coincidir con ustedes para un tema de que no sea taxativo, tal vez a eso se refiere, ¿no? De que, oye, a ver, si no está la palabra justificada, puede ser. Entonces podríamos tener los dos escenarios. A ver, la primera parte del artículo 19 en su segundo párrafo, donde dice que cuando otras medidas cautelares no sean necesarias, ahí podría darse la interpretación y se los dejo para que generen sus propias conclusiones. Y por otro lado, el artículo 155 que deja abierto a la prisión preventiva, tanto sea oficiosa o justificada. Yo por cuál me podría decantar en este momento, en que si bien no existe la palabra justificada, creo que se puede entender haciendo un análisis de que existe una prisión preventiva que se tiene que justificar. Entonces, eso por ahí yo lo podría entender de esa manera. Espero haber sido claro con la respuesta. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta para pasar con otro tema. Gracias, maestro. Solamente el 18 constitucional dice solo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva, pero solamente lo deja preventiva, no dice ni justificada ni oficiosa. Yo me, men- Gracias. sí, yo me refería al artículo 19 donde dice, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima de los testigos y comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Entonces, por ahí yo podría ver que de esa interpretación del Cine constitucional, si bien no dice la palabra justificada, sí podríamos entender que como no cumple con esta situación de los tres aspectos de necesidad de cautelar, 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ahí podríamos entender que se trata de la prisión preventiva justificada, porque, a ver, prisión preventiva hay una, pero de manera genérica, pero hay dos tipos, ¿no? La que se justifica, la que tiene que haber siguiendo incluso un tema siguiendo el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el principio de contradicción, que se abra debate de por qué realmente es necesaria y es justificada esta prisión, o por qué no, por qué me podrías poner otra medida cautelar, ¿no? Ahora, hay un tema muy importante que quisiera comentar con ustedes y es la reforma del 31 de diciembre de 2024, en la cual el último día del año, en últimos momentos de esa pasada anualidad, se reforma el artículo 19 constitucional, ¿no? Para mí, la conversación no se debe de centrar en la ampliación del catálogo de delitos, que de por sí es un tema deplorable porque no se puede estar ampliando y ampliando y ampliando y ampliando el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, porque si ustedes ven el texto cuando se inicia el proceso penal acusatorio en nuestro país, la verdad es que no había muchos delitos que ameritaban prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, ahorita pues es un puñado de tipos penales.
Mi crítica va por otro lado, y es la cláusula que le ponen a ese artículo, que lo vamos a ir viendo tal vez en otras reformas constitucionales, en la cual menciona que no se puede interpretar ese párrafo del 19 constitucional y que debe de atenderse literalmente a lo que menciona. Para mí es un tema sumamente relevante. ¿Por qué? Por todas las reformas que estamos viviendo, sobre todo la reforma judicial, porque para empezar, es un tema que ustedes bien saben, no hay amparo o no hay un medio de defensa contra la propia Constitución, ¿no? Como justiciable, como persona del día, no puedes ir tú a presentar un amparo en contra de un precepto constitucional, ¿no? Porque eso hace parte de la ley suprema junto con los tratados internacionales que contengan derechos humanos. Y además puedo observar que el legislador mexicano y también el Poder Ejecutivo deja de observar tajantemente, o sea, no es más claro porque no se puede, las sentencias que hubo de Zumpaxle Tepicle y García Rodríguez contra el Estado mexicano. ¿Y esto qué repercusiones puedo ver yo? Y espero sus reflexiones sobre este tema. Para mí, el órgano jurisdiccional con esta cláusula no se encuentra obligado a imponer la prisión preventiva oficiosa porque gracias a los diversos criterios que han salido, sobre todo en la región centro-norte de nuestro país, se inaplica la prisión preventiva, ¿no? Oficiosa. Sin embargo, va a haber otros, Colores, plumas y sonidos inolvidables. sin embargo, va a haber otros que sí las apliquen. El tema aquí es, ¿qué medio de defensa jurídico que sea realmente efectivo podríamos tener nosotros para combatir esta cláusula? Sobre todo esta cláusula me importa mucho, la de que no se puede interpretar, o sea, como que un derecho constitucional agresivo, ¿no? ¿Qué podría hacer el justiciable para poder defenderse de esta situación? Yo donde veo a dónde va el tema de la prisión preventiva oficiosa es que, no sé si el Ejecutivo o el Legislativo, cualquiera de sus poderes, vayan a echar para atrás todo el trabajo que se ha hecho por parte de tribunales colegiados, de plenos, para poder inaplicar esta prisión preventiva oficiosa. Yo no soy, yo soy partidario de que exista la prisión preventiva, porque tiene que existir una prisión preventiva, pero no estoy de acuerdo en que exista una prisión preventiva oficiosa. Eso creo que nadie lo quiere en nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber, y eso se remonta al principio de la plática, tiene que haber este respeto al derecho fundamental que tenemos de la seguridad jurídica, que es donde para mí recae el tema de la prisión preventiva oficiosa. Tiene que estar fundado y motivado cualquier decisión de la autoridad. Entonces, ¿cómo puedes tú fundar y motivar si no me das el derecho a contradecir de por qué no me tendrías que me tendrías o no que imponer esa prisión preventiva, ¿no? Eso es realmente el tema donde va de fondo el debate de la prisión preventiva oficiosa para mí, porque sí, después hay un tema de proporcionalidad, hay un tema de idoneidad, pero esto todo detrás lo arropa el principio
del derecho fundamental de seguridad jurídica. Entonces, esto que les acabo de comentar, incluso también podría servir como argumento en algún amparo para decir, a ver, el tema no es que tú me estés diciendo que me estés negando un derecho a, a que me ponderes, ¿no? Sino no me estás motivando, o sea, nos tendríamos que ir un poquito más allá. No me estás motivando el por qué me estás restringiendo este derecho. Y como es un derecho fundamental, no me lo puedes restringir el que tú me estés mencionando expresamente con el 14 y el 16, motivando y fundando correctamente esta situación, ¿no? Eso es lo que yo veo detrás de la prisión preventiva oficiosa, el ataque sistemático al derecho fundamental de la seguridad jurídica. Entonces, esos son los temas, yo creo, más importantes de la prisión preventiva que tenemos en nuestro país, el cambio de la medida cautelar, el amparo indirecto con efectos restitutorios y la imposición y la ponderación. No sé si tengan algún otro tipo de preguntas para poder terminar con esta charla. Sí, adelante. Buenas noches a todos. Si me permite, con respecto a su comentario, maestro, eh, en esencia, lo que yo considero derivado de la reforma constitucional es que debemos de tener presente el parámetro de regularidad normativo, donde la Constitución, lo mismo que los derechos humanos, la jurisprudencia por los magistrados, los ministros y la jurisprudencia de la Corte Interamericana están en un mismo nivel, en un mismo rango y donde no hay el efecto de que la Constitución es la supremacía como anteriormente ocurría. Correcto. Derivado de ello, del parámetro de regularidad normativo, debemos de considerar que la reforma no reformó el artículo primero constitucional y de tal manera la preexistencia de los derechos humanos contenidos en la salvaguarda del artículo primero se mantienen intactos. De ahí que cuando consideremos la inaplicación o derivado de la reforma constitucional, lo que establece es que no se puede interpretar de manera por analogía o extensiva. Eso no implica que no se lleve a cabo un estudio de interpretación conforme para el efecto de adecuar la norma que más favorezca al derecho humano. En materia penal, recuerden ustedes que no se permite la aplicación por analogía, de tal forma que no podríamos estar supeditando una pena por la simple analogía que prevé esa reforma constitucional. De ahí que vendrán nuevas interpretaciones, pero sin duda el efecto como está en la Constitución es que, bueno, me prohíbes que haga una interpretación por analogía. En materia penal no cabe. Pero por otro lado, sin perjuicio de considerar lo establecido en la Constitución, no puedo yo dejar de observar que conforme al parámetro de regularidad prevalecen los derechos humanos. Y de esa forma, el efecto de cualquier amparo o bien nuestro argumento tiene que ser en base a que la Convención Americana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como usted lo mencionó, ya ha establecido claramente de que la prisión oficiosa es inconvencional y para el efecto de que no se estableciera una prisión arbitraria, necesariamente tendríamos que llegar al test de proporcionalidad que se establece precisamente en las sentencias de Zumpancle Tecpil, perdón, y García Rodríguez. Esa sería mi aportación a la clase. Gracias, maestro. Sí, muchísimas gracias, completamente de acuerdo con usted. Y también creo un tema muy importante que vemos en el artículo primero, pues en su segundo párrafo, justamente el tema de pro persona, ¿no? Tenemos entonces dos artículos de la Constitución peleándose, el artículo primero con el artículo 19, ambos su segundo párrafo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Estoy completamente de acuerdo de que no se pueda hacer este tipo de situaciones y ahora hay que esperar justamente a los criterios que se van a dar próximamente, pero vuelvo a recalcar el tema de que no se puede interpretar la norma porque así van a seguir poniendo obstáculos, obstáculos, obstáculos en errores legislativos que después
se pueden convertir en cambiar vidas de los justiciables cuando si hiciera una buena técnica legislativa, no tendríamos por qué llegar a ese tipo de situaciones, ¿no? Pero les vuelvo a reiterar, es un claro intento de que la prisión preventiva oficiosa quieren que vuelva a revivir. Vamos a ver en qué acaba. Y pues completamente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias por su comentario. Listo, no sé si alguien más tenga alguna duda o algún comentario para la clase. Creo que no. Creo que sería importante si nos comenta el amparo con efectos restitutorios. Me parece que usted tiene experiencia, ¿no? Lo ha tramitado. Sí, sí, es un tema sumamente importante y relevante. Esto se da, como es contra la imposición, se tiene que dar en audiencia inicial. Yo lo que hago es, como lo que que se quiere combatir o lograr son los efectos restitutorios de la suspensión, yo primero me aboco a realizar el amparo contra la imposición de la medida cautelar y después me aboco que se puede completamente hacer el estudio aparte de la vinculación a proceso, van a recaer en el mismo juzgado. Sin embargo, a ver, el tema de los efectos restitutorios es, vamos a adelantar lo que llegaría a resolverse en la audiencia constitucional con una suspensión. Es decir, en vez de que te fije la audiencia y después de que te fije esa audiencia constitucional, me voy a tardar mínimo 3 meses en resolverte tu amparo indirecto. Esto te lo pueden resolver en 3 días, 5 o 6 días con la queja, y eso es el beneficio que puedo ver yo del amparo indirecto con efectos restitutorios. Les vuelvo a repetir, este amparo de efectos restitutorios es sumamente importante atacar la apariencia del buen derecho. ¿Cómo vamos a atacar la apariencia del buen derecho? Con las pruebas. Eh, es algo que yo he visto a lo largo de mi trayectoria, que a veces pensamos que el amparo es un poco extraño a nosotros los penalistas en muchas ocasiones. Sin embargo, considero que es sumamente importante aportar todas las pruebas que se puedan, todas las pruebas incluso que se pudieron aportar en audiencia inicial cuando se impuso la medida cautelar, para que el juez de distrito vea y diga, ok, me está diciendo que se impuso de manera incorrecta esta imposición, esta medida cautelar. Yo veo que hay en etapa procesal datos de prueba que le pudieron haber dicho al juez de control, oye, ¿sabes qué? Tuviste que haber impuesto otra medida cautelar que no hubiera sido la prisión preventiva justificada. Entonces, como veo esa situación, te otorgo, en palabras llanas, te otorgo el resultado antes de que se tenga que dar. Es decir, te voy a dar el resultado que tú quieres antes de llegar a la audiencia constitucional, que es donde se resuelve el juicio de amparo. Entonces, eso es un tema de suma relevancia porque te puedes obtener el resultado más rápido, incluso que cuando tengas que pedir la audiencia de revisión. ¿Por qué? Porque obviamente para una audiencia de revisión de medidas cautelares tienes que trabajarla 100%, tienes que obtener los datos o medios de prueba pertinentes, después tienes que meter la solicitud y se tiene que llevar la audiencia. Entonces, yo considero que ese es un tema de suma relevancia que nos puede ayudar de manera paralela a que ya sea que volvamos a pedir la revisión o que nos den la razón en el amparo indirecto. Creo que hay una mano alzada que es de Norberto. Sí, sí, maestro Becarano, primeramente, pues felicitarlo por su exposición muy clara, y además por su apariencia un hombre muy joven y que qué bueno que haya profesionales del derecho penal que estén tan interesados en estarse preparando. Maestro, yo quiero referirme un poquito a la prisión preventiva
oficiosa, que en el sentido siguiente. ¿Qué sabe usted de esa resolución que tiene el Pleno de la Suprema Corte guardada en el cajón que tiene que resolver sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que hasta donde entiendo, por razones políticas, por una fuerte oposición por parte del gobierno del sexenio pasado, los ministros no entraron al estudio, aunque entiendo que está ya un proyecto y no vendría bien para el gobierno mexicano. Ahora con todo este asunto de que se van a elegir a los ministros, ¿usted cree que lo resuelvan antes de que sea la elección o de plano van a patear el bote y que lo resuelva la próxima generación? ¿Cómo ve usted eso? Híjole, muy buena pregunta. Yo creo que es un tema pendiente que tiene la Suprema Corte con todos nosotros, porque se fueron haciendo varios criterios y varias eh, eh, cuestiones a resolver derivado de las sentencias que llegaron de la Corte Interamericana. Sin embargo, yo considero que va a ser de los últimos temas que resuelva eh, la Suprema Corte tal y como está, por la relevancia que puede tener. Ahora, para efectos prácticos, ¿cuál podría ser el verdadero resultado que podríamos ver en la audiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos que, y me remito al comentario, ¿no? Si vemos que con lo que se está dando para la nueva integración, no acatan las suspensiones, las autoridades que tienen que acatar las suspensiones, pues tal vez cambie mucho el tema de, vamos a ver si acatan los criterios ahora de la Suprema Corte, ¿no? Porque lo que puede ser es que se animen, lo resuelvan como tiene que ser, pero veamos cómo se va a aplicar ahora el criterio o si van a seguir los criterios los nuevos órganos jurisdiccionales, porque me queda claro que la ley de amparo en el artículo 217, 218 a veces hace obligatoria la jurisprudencia y a veces me refiero porque ustedes saben que hay órganos jurisdiccionales que aunque sea jurisprudencia no lo toman en cuenta, ¿no? Y si eso es ahorita, no sé qué tal. O sea, yo más bien miraría cómo puede ser el tema de aplicación a un futuro. Yo lo veo que sí lo pueden resolver todavía ahorita porque es un tema pendiente, pero ¿cómo sería su aplicación en un futuro? Esa sería mi duda. ¿Cómo va a cambiar el derecho penal en su aplicación? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, comentario? A ver, nuevamente, licenciado Olvera, por favor. Al respecto de la pregunta que hizo el compañero, está la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. En Buenas noches, esa, maestro. perdón. Adelante, licenciado Olvera. Sí. Gracias. En esa contradicción de tesis se manifiesta que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben de ser observadas por todos los órganos de gobierno, por supuesto, incluyendo todo el Poder Judicial desde la primera instancia. Anteriormente a esa contradicción, solamente eran obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana en donde México hubiera sido parte. Pero a partir de esta contradicción de tesis, donde se menciona que ya todas las sentencias, aun cuando no hayan sido parte del gobierno mexicano, son de observancia obligatoria, siempre y cuando establezcan derechos más favorables a la persona, en consecuencia, estas sentencias que hemos estado observando y muchísimos casos que existen salvaguardando los derechos pro persona con respecto a la prisión oficiosa o prisión preventiva o prisión arbitraria, estaríamos considerando que la Corte o la Suprema Corte de Justicia
va a ser muy difícil que establezca en estos momentos un criterio como actualmente ponga orden entre el pleno norte y el pleno sur, donde en el pleno sur, como sabemos, pues prevalece la aplicación de la prisión oficiosa y en el pleno norte, pues ya está, por así decirlo, declarado que es inconvencional. Entonces, si bien ahorita lo que tenemos es que insistir en el pleno sur, pues es que los jueces cumplan precisamente con este régimen de convencionalidad a la luz de esa contradicción de tesis que ya la Corte, el Pleno de la Suprema Corte lo estableció y que sería un pronunciamiento donde es obligatorio que tengan que observar las sentencias generales de la Corte y en particular las que ha emitido en contra de México en los dos casos que ha mencionado el maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Jorge Enríquez había levantado la mano. ¿Quiere comentar algo? Otra vez, Rubén. Adelante. Gracias, Víctor, te agradezco. Maestro, como le comentaba hace rato al principio, Sí, y le agradezco mucho su conferencia, es una excelente disertación. Mis puntos de vista solamente son analíticos, ¿no? No son con el fin de molestar ni nada. No, no. Siempre he dicho que esta reforma procesal penal que he aplaudido mucho y que es buena, no lo niego, creo que fue mal copiada, mal redactada, mal hecha, pero yo creo que la prisión preventiva es prisión preventiva. No puede ser una medida cautelar. Y yo creo que el artículo 19 constitucional que usted acertadamente lo dijo, que ahí se podría dar una prisión preventiva justificada, que desde mi punto de vista no existe la prisión preventiva justificada por los motivos que le dije, creo que está mal redactado porque lo que se debió de haber dicho es que cuando las medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, entonces sí se podría solicitar la prisión preventiva. No sé si me explico. Es decir, la prisión preventiva, sacarla del 165, último párrafo, no como medida cautelar, solamente es prisión preventiva y se solicitan medidas cautelares. Si esas medidas cautelares no te permiten que comparezca el imputado, que no se amenace a los testigos, que no se afecte el proceso, entonces sí vas a pedir la prisión preventiva, pero no considerar a la prisión preventiva como una medida cautelar. Pero es un criterio mío, ¿verdad? Puede ser que esté mal, y bueno, pues también se aceptan críticas, es bueno, siempre lo que se va mejorando es a base de críticas y se van analizando los conceptos, ¿no? Pero ese nada más sería mi punto de vista y como dijo otro compañero, mi aportación a su excelente conferencia. Maestro, lo felicito. muchas gracias. 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 Bueno, yo siento que sí tendría que ser siempre, más bien, entiendo el punto y creo que a lo que quiere llegar usted es un tema de que justamente sea lo último, ¿no? O sea, tal vez que si no hay ninguna medida cautelar, pues lo otro sea la prisión preventiva. Yo coincido en ese punto con usted. Sin embargo, creo que no se puede dejar de observar que es una prisión preventiva, una medida cautelar la prisión preventiva, porque la prisión preventiva la medida cautelar lo que su naturaleza es que las cosas se salvaguarden. En este caso, ¿qué cosas se van a salvaguardar? Los 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esos tres artículos también pueden ir con cualquiera de las restantes 13 fracciones del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Presentación periódica ante la autoridad que el juez designe. Peligro de sustracción del imputado, ¿no? Vamos a poner este ejemplo contra prisión preventiva. Yo quiero que la persona no se vaya a fugar, ¿no? Entonces tengo dos opciones. O que se ponga, o que esté en prisión preventiva,
o que vaya a firmar, ¿no? Ahí es ponderar, lo que hablé al principio de la plática, ponderar. Si yo tengo datos de prueba de que tiene un asiento de familia, que no tiene pasaporte, que no tiene visa, que tiene un trabajo estable, eh, que tiene 5 años viviendo en X lugar, ¿no? Diría, pues que no se le imponga la prisión preventiva y que vaya a firmar ante la autoridad que designe el juez de control. Sin embargo, si es una persona que tiene 30 domicilios, y no porque los tenga de que sea dueño, sino que se ubicaron 30 domicilios, tiene 3 identificaciones de elector con diferentes nombres, tiene 2 licencias. Pues obviamente ahí está justificado el por qué tendría que estar en prisión preventiva. Pero todo esto nace a raíz de la contradicción y de datos objetivos que debe de tener el Ministerio Público para decir, ¿sabes qué? Te solicito. Y para mí no dejaría de ser una medida cautelar, pero entiendo el punto en que tendría que ser, y eso es una de la naturaleza de la prisión preventiva, que sea lo que usted dice, la última opción, que no tiene que haber otra manera en la que esta persona no puede estar en prisión. Voy a ver cualquier posibilidad en la que esta persona no tenga que estar en el reclusorio. Es para eso que está la fracción 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, del artículo 155. ¿Sale? Pero para mí, salvo su mejor opinión de ustedes y de usted, que amablemente me hizo el comentario, para mí siempre sería una medida cautelar. Pero entendí el punto y muchísimas gracias por el comentario. Finalmente hay un comentario, una pregunta del licenciado Juan Manuel en el chat. Es este, al estar el Estado mexicano adherido a los organismos internacionales y una vez que los mismos hicieron ya las recomendaciones conocidas sobre la prisión oficiosa, y ahora con esta reforma, además de no acatar la recomendación, desafía a estos organismos. Entonces, ¿será sujeto de alguna sanción? ¿Cuál es su opinión al respecto ante la mira y consecuencias internacionales que el Estado mexicano podría estar sujeto? A que el Estado mexicano podría estar sujeto. Sí, muchas gracias. Yo aquí es importante también ahora ver como abogados penalistas el ámbito internacional, porque vamos viendo cada vez que el juicio de amparo se va desgastando, desgastando, desgastando. Y yo creo que ahora también tenemos que empezar a conocer el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no, ya no ver el juicio de amparo como nuestra última instancia, ya sea indirecto o directo por las situaciones que puedan ocurrir, sino ver a la Corte Interamericana. El tema es cuánto tiempo se tardan en resolver las cosas en la Corte Interamericana, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que yo veo? Yo las veo por otro lado que no sean jurídicas, sino yo lo veo un tema de temas de entre gobiernos, temas económicos, porque lo hemos visto. La, las sentencias que acabo de referir de Sonpaxle, Tepicle y García Rodríguez contra México, en las cuales ya fuimos sentenciados como Estado mexicano, ¿qué nos dicen? Oye, modifica tu derecho interno, ¿no? Modifica el 19 constitucional en su segundo párrafo. ¿Qué hizo el Estado mexicano? Añadió una lista más grande de delitos y además pone esta cláusula que para mí es una aberración. ¿Cuál ha sido la consecuencia directa para el Estado mexicano? Ninguna, ninguna. Este es un tema, creo que queda pendiente para que se vea en los próximos tratados que se puedan firmar o en los tratados en los que ya somos parte, una consecuencia real a los estados de no poder seguir lo que se nos obliga como miembros de esas convenciones. Porque bien ahorita lo dijo una persona. A ver, existe la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, donde dice, y suena muy bonito, ¿no? El tema de jerarquía normativa, antes la ley suprema era la Constitución, ahora tenemos la Constitución y los tratados internacionales en los que México es parte. Muy bien, ¿no? Y todas las adiciones que vengan con esas convenciones.
Pero ¿qué pasa cuando el Estado no hace caso a lo que le dicen de estas convenciones? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia inmediata que podemos tener? Y sobre todo, no para que el Estado diga, ah, lo castigan, no, sino para los gobernados, que es muchas veces lo que se olvida, los efectos prácticos que podemos tener, ¿no? Entonces, yo la verdad es lo que visualizo, tal vez sanciones económicas, tal vez cuestiones diplomáticas, pero más allá no visualizo un tema agresivo con el Estado mexicano, lamentablemente con estas acciones que están tomando. Muchas gracias, maestro Bejarano. Fue una excelente exposición. Ojalá y nos siga acompañando en Gracias. otros foros en Muchas el gracias. futuro. Muchas gracias a todas las personas que amablemente nos acompañaron. Los invitamos para el próximo miércoles para otro tema de temas selectos de derecho penal. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.